Vamos a compartir un momento la palabra bendita de Dios para todos nosotros, la cual disfrutamos con mucha alegría, y sigamos sosteniendo en oración a todos nuestros hermanos que por estos días han estado un poco enfermos, y oramos a Dios para que esto ya pase rápido y luego, ¿no?, las dificultades que han tenido algunos de nuestros hermanos. Les compartía una expresión temprano a mis hermanos aquí en el culto anterior, una expresión de la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, uno de sus versos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué importante, mis hermanos que están aquí hoy, que pueden escucharnos, es que cada vez que usted se congregue bajo ese espíritu. No en el espíritu de la religiosidad, de la costumbre, sino en el espíritu de la devoción. Es ahí cuando el Señor se manifiesta. Es ahí cuando el Señor se hace presente. Y no solo Dios, el Señor y su persona a través del Espíritu Santo se hace presente cuando estamos en un lugar como este hoy, sino en los hogares donde hoy día mis hermanos están conectados y están en familia, congregados para recibir la palabra de Dios, para cantar juntos como han sido mis hermanos que han estado siguiendo esta transmisión en este día. Pero también yo pienso lo siguiente: cuando nos somos convocados nosotros como familia y nos congregamos alrededor de una mesa, alrededor de una piscina, alrededor de una parrilla. Bueno, a esta hora puede dar hambre cuando empiezo a hablar de esto, ¿no? Tanto rato que hemos estado acá. Alrededor de algo rico, Dios siempre está presente. Y como quisiera que esa verdad la pudiéramos atar al cuello, o en la colina, en una cordillera, en un río, en una playa, en tantos lugares donde cada uno de ustedes, cuando uno ve sus estados o sus publicaciones, están mostrando la naturaleza. Ahí también está el Señor. Qué lindo es, porque durante el día algo uno tiene que comer cuando sale a esos lugares, y sobre todo a lo mejor si va a escalar algún cerro, pronto tiene más hambre después. Suele pasar que yo recuerdo que cuando niño o joven, adolescente, nos bañábamos en el río Teno, en aquel entonces, después de estar toda una tarde zambulléndonos en esas aguas, por Dios que uno le daba mucho apetito. No sé si era una cuestión psicológica, pero algo pasaba y no había mucho que comer, solo un poco de tomate y pan, pero eso era suficiente para disfrutar una rica once, y si le podíamos agregar un quesito fresco, caramba que quedaba bueno eso. Pero en todos esos lugares Dios está presente. Lo que quiero mostrarles hoy como consejo rápido, sencillo y práctico, qué lindo es que tengamos esa práctica como hijos de Dios, que siempre donde nos congreguemos Dios está presente. Que le demos gracias a Dios por lo mucho o poco que tengamos hoy, está presente Dios. La Escritura dice: donde hay 2 congregados en el nombre de Jesús, Él está presente. Y cuando Él está presente, todas las cosas se disipan. Las cosas que a veces nos abruman, esas empiezan a bajar porque Él está presente. Él empieza a tomar control de la situación. Muchas veces nos ahogamos en situaciones y nos olvidamos que Cristo está presente ahí. Necesitamos usar y hacer esta práctica diaria. Cuando nos levantamos, despertamos por la mañana, lo primero que debemos entender que Dios está presente con nosotros. A lo mejor nos sentamos solo en una mesa a tomar desayuno, pero ahí está presente el Señor para decirle a nosotros gracias porque podemos desayunar. Gracias por el despertar.
y Él se hace presente. Cada vez que uno invoca su nombre, Él se hace presente. Así que los animo, mis hermanos. Y sabe, yo he pensado mucho en estos versículos y así se los compartía en más profundidad a mis hermanos de Hacienda. La importancia del congregarse, la devoción de hacerlo. Cuando uno entiende que hay un momento para congregarse y uno dice, Dios me ayude, dice a lo mejor la dueña de casa, me voy a apurar en hacer los quehaceres, que prepara el que tiene niño, que prepara la leche, que el otro lo baña y que arma todo. Y cuando salen de casa a lo mejor queda todo tirado por ahí. Dicen, pero a la vuelta arreglamos porque no queremos llegar atrasados para estar en la casa de Dios. ¿Quién no ha vivido esas cosas? Los que hemos criado niños, nos pasaba eso. Y después llegar muy tarde por la noche y al otro día salir a laborar, pero contentos, bendecidos por el Señor, porque habíamos estado en la fiesta con el Señor. Así que los animo, usando todos nuestros protocolos que tenemos para cuidarnos con la ayuda de Dios, pero que eso no sea el motivo de no venir a la casa de Dios. Yo les decía temprano a mis hermanos, yo quisiera que siempre estuviera abierto esta casa aquí, con unos poquitos que me acompañen, con 2 o 3 que sepan decir amén, me es suficiente. Que clamen con eso, me animan y les predicaremos a todos, a quienes puedan oír, porque qué bueno estar en la casa de Dios. Por eso a mí me gusta hermosear la casa de Dios, por eso he dado cuenta, pintamos esto, mejoramos, me gusta eso. Y tengo un gran desafío, un sueño que me gustaría a ustedes de la Casa Central. ¿Estarías de acuerdo, Isaac? Para no usar ese abanico portátil que tienes, que tuviéramos 2 dispositivos de aire acondicionado. ¿Por qué no hacemos una campaña? ¿Cómo no nos va a proveer Dios para hacer eso? Si es para nosotros y para honrar a Dios. ¿Qué opinan ustedes? Así que en algún momento lo hacemos, ¿le parece? Sería bueno antes que se vaya el verano, disfrutemos un momento también un poco más cómodo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Y el que venga también se sienta cómodo. El gran sueño que tengo de construir un templo más amplio y con más comodidades, cada día que veo construcciones, no puedo dejar de no pensar, y cuando veo unas tremendas vigas metálicas, digo, ¿soportarán estas? ¿Lo podremos hacer así? Ahí en el cruce de la línea de Curicó hay un tremendo galpón que están haciendo, lo estuve mirando el otro día. Señor, ¿cómo nos quedaría un templo así, Señor? Bendito sea el Señor. Pero importante es, ¿qué dicen las ovejas? ¿Tienen hambre de congregarse? ¿Quieren venir un jueves a congregarse? Aunque yo les decía el otro día, bueno, un día les decía yo, aunque llegue al final a la bendición, no importa, si viene del trabajo, de uniforme, como sea, venga a la casa de Dios un ratito. Se va a despejar, va a salir bendecido. Y por último, antes de ir a la palabra de Dios, que este consejo sea para todos, no solo para la Casa Central, para todos los que me oyen. Por último, miremos lo que leía mi hermano que se lo llevó el Señor. Mi hermano Luis. Deja de pasearte, hombre, por Dios. Preocupado por la casa de Dios. Bien. El Salmo 27 que leía él, un salmo extraordinario que lo cantamos. Mire lo que dice David del el espíritu de congregarse. Dice él, una cosa le había pedido al Señor. Si yo le preguntase a usted que está aquí presente y los que me están viendo, ¿qué cosa le ha pedido al Señor? Y con todo el respeto y el amor, Omar, te podría preguntar, no me responda, pero respóndelo ahí en tu silencio. ¿Qué le pedirías al Señor? Si Él estuviera frente tuyo y tienes la oportunidad, ¿qué le pedirías a Él? La Biblia nos muestra que hubo un hombre importante que en una ocasión Dios le dio la posibilidad y le dijo, pídeme lo que quieras. Que es Salomón.
Y ya vemos lo que le pidió. Pero David aquí, en este salmo, tiene una expresión. Pensemos un segundo en eso. Si tuviéramos así tan tangible, tan cerca, tan frente a nosotros, que Dios nos dijera así: ¿qué necesitas? Puedes pedirme. ¿Qué pediríamos? ¿Qué pediríamos nosotros? Mire lo que pidió David. En el Salmo 27, verso 4, él dice: una cosa he pedido al Señor. Él le había pedido una cosa al Señor. Miremos qué cosa había pedido. Y dijo él: le he pedido una cosa al Señor, y había determinado en su corazón buscar eso que había pedido. Es decir, como la Biblia nos muestra que hubo una mujer que dice que fue ante el juez injusto pidiendo alguna solución de su problema, y esta mujer estaba todos los días solicitando y golpeando al juez en esa parábola que le hiciera propicio de su problema. La Escritura dice que este hombre, que era un juez duro, dice que fue y atendió a esta mujer. Cuanto más, dice la Escritura, el Señor no hará a sus hijos que claman día y noche. Y David dice: una cosa he pedido al Señor, y esa he determinado buscarla. En esta versión que estoy leyendo aquí, las Américas, dice que habite yo en la casa del Señor. Mire lo que había pedido. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pedido eso? Seamos honestos, yo creo que no. Pero David pide esto. No pide riqueza, no pide sus enemigos postrados a sus pies, no pide mujeres, no pide nada, sino que dice que había determinado pedir una cosa al Señor y se había puesto en sí mismo buscar eso que había pedido. Es decir, esperar con expectación lo que había pedido. ¿Y que había pedido? Que él quería habitar en la casa del Señor. Y no quería habitar cuando... una vez al mes, una vez al año, cuando le sobrara el tiempo, por todas sus ocupaciones como rey, sino que él dijo que él quería habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Qué linda petición, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Le pediría a Dios que me ayude a predicar la palabra de Él hasta el último día de la vida. Me gustaría eso. ¿Ha pensado en la muerte alguna vez? ¿Cómo le gustaría morir? Si es supersticioso, toque madera para que no le ocurra. Me gustaría, después de terminar un culto, llegar a mi casa, acostarme y morir. Me gustaría eso. Pero a ver, la muerte a veces no está asegurada de una muerte tan feliz. A veces hay enfermedades que vienen y te rompen el cuerpo y tienes que morir. Pero más de alguna vez he pensado en mi silencio esto. Cada vez que miro la Escritura, pienso eso. Señor, ayúdame a poder formar y a poder vaciar lo que tú has puesto en mi corazón en este tiempo donde estoy radicado, que son con ustedes. Y que pueda terminar mis días hablando de Jesús. El otro día le decía a mi esposa: siento un hambre, voy a escribir un libro, tengo muchas cosas guardadas en mi espíritu, voy a escribir. Le dije, necesito tener un poco de tiempo, que eso vaciar lo que tengo en mi espíritu. He sido un comprador impulsivo, osado, no sé cómo podría decir, por la palabra, por la literatura y estas cosas. Algún momento a alguien le servirá lo que yo digo, o los libros y las Biblias a alguien le servirá. Una cosa le he pedido al Señor. Decía David, que esté yo en la casa de Él. ¿Qué le parece pedirle eso al Señor? Que habite todos los días de la vida en la casa de Dios. ¿Y cuál es la razón? David entendía, el rey, de que en la casa del Señor su alma se recreaba.
Y yo espero que eso ocurra hoy día con usted, hermano, que está aquí y los que están conectados. Que su alma se pueda recrear. David decía que él se recreaba. Que habite todos los días de mi vida para contemplar, decía, la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le va a pedir al Señor? Él sabe, escuche bien, Él sabe de que usted tiene necesidad. Él sabe. No piense que Él no sabe, Él sabe. Ámelo, búsquelo, congréguese con toda intensidad, con todo amor, con toda devoción y no se va a dar ni cuenta cuando las otras cosas van a aparecer en favor de usted. Amén. ¿Le parece? ¿Le parece para que nos vamos con esto? ¿Suficiente? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Tengo en mi espíritu 2 versículos más. Job. Omar, ¿te puedo incomodar? ¿Me das autorización? ¿No te vas a enojar conmigo? ¿O depende? ¿De qué depende? Omar, tengo 2 versículos que te quiero entregar a ti y a todos los que quieran recibirlo. La palabra de Dios dice lo siguiente. Cuando uno es capaz de determinar, uno determina aquí. Dice Job en uno de sus versos, determinarás una cosa y se te hará firme. Y sobre lo que has determinado, la luz del Señor te alumbrará. Y esa palabra quiero entregártela. La pregunta es la siguiente ahora. Ponte en pie, Omar. Yo te dije, te voy a incomodar. ¿Te atreves a determinar caminar con Jesús? Determina. Pase lo que pase, veas lo que veas, escuches lo que escuche, determina caminar con Jesús. Si tú determinas caminar con Jesús, en tu corazón, la luz del Señor te va a empezar a alumbrar y vendrá la sabiduría y la gracia de Dios para hacer las cosas que has hecho mal, las vas a hacer bien. Y no te vas a dar ni cuenta que vas a tener más de lo que tenías. Pero no determines seguir a Jesús por las cosas que puedas adquirir. Determina seguir a Jesús por sanidad de tu alma. Porque un día vas a morir y necesitas llegar al cielo y abrazar al Creador, al que nos dio la vida. Determina. Tú determinas eso, tu esposa va a determinar, tus hijos van a determinar y vamos a tener toda una familia que ha determinado caminar con Jesús. Y las ruinas, los demonios, todos van a huir. No vas a tener nada que reprender, huirán. Dice que todo demonio huye a la presencia bendita de Dios. Y el segundo versículo que te regalo, ¿qué dice la palabra de Dios? Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado va a ser muy grande. Aunque veas muy poca luz hoy día, tranquilo. La Biblia nos muestra lo siguiente. En una ocasión, Elías estaba en el cerro. Escuchen eso y clamen a Dios, por favor. Elías estaba en el cerro y le dijo a su criado que iba a llover. Y el día estaba soleado y despejado como hoy. Y él le dijo, va a llover, porque habían sido 3 años y medio que por la boca de Elías había orado para que se cerraran los cielos y no lloviera. Pero ahora Dios había determinado, y Elías estaba en la cumbre y había determinado orar porque venía agua. Y dice la Biblia que Elías estaba sobre sus rodillas orando. Y le dice al criado, mira los cielos, ¿qué es lo que ves? Y el criado dijo, estaban tan despejados los cielos, Omar, hermanos lindos, que solo había una nube, imagínate, una nube como la forma de una mano, pequeñísima. Y Elías dijo, vámonos de aquí porque el agua viene. Descendió y corrió y el agua vino.
Aunque veas poca luz, si has determinado, la luz va a ser muy grande. Si crees eso, tu futuro será extraordinariamente bendecido por Dios. Toma asiento, Omar. Gracias por tu obediencia. Hermanos, reciban esta palabra que es para todos. La grafiqué en la vida de Omar. Dios sabe lo que él vive. Dios sabe lo que él enfrenta. Dios sabe lo que él busca. Dios sabe. Pero Dios ha dicho, si cada uno de nosotros aprende a determinar en la vida, la luz de Cristo te alumbra. Y cuando la luz te alumbra, no hay tiniebla que se oponga. No hay obstáculo que tú no puedas ver para saltarlo, porque la luz de Dios te está alumbrando. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Mis hermanos, les hablo a todos los que me oyen. Por favor, amen la casa de Dios. Dediquen un tiempo al Señor por las mañanas, por las tardes. Todos tenemos mucho que hacer. Hagan una pausa y póngase en la presencia bendita de Dios. Dios quiere comunicar cosas. Dios quiere advertirnos. Dios quiere mostrarnos cosas. Pero el pueblo de Dios está ciego, está sordo y ciego. Porque no está afanado en sus propias cosas. Y Dios quiere alumbrar el camino de nosotros. Determinemos ser leales, determinemos ser fieles, determinemos amar al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Vamos y terminamos esto, por favor, en una hora más, yo creo. Gloria a Dios. Oiga, si usted hubiese sido de los miembros de la casa de Pablo, usted se muere. Dice que predicó un día, toda una noche, oiga. Toda una noche. Hubo uno que se quedó dormido, sí. Se cayó de dormido. Se cayó de la ventana, estaba ahí. Estaba llena la casa. De un segundo piso, cayó al suelo, murió, muchacho. Se formó un alboroto. Allá descendió Pablo, lo ungió, se resucitó. Y él dijo, me quedan 2 puntos que hacer todavía, y siguió predicando hasta que amaneció. Bendito sea Dios. Cuando uno ama la palabra de Dios, wow, uno quisiera que no pare esto, ¿sí o no? Que no pare esto. Vamos, por favor, meditemos. Le prometo que voy a ser rápido en esto, con la ayuda de Dios. Mateo 5, por favor. Mateo 5. Que alguien diga amén a la palabra de Dios. Mateo 5. Vamos a la bienaventuranza, por favor. Cuando Jesús vio las multitudes, dice que subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se le acercaron a él y él abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados, versículo 3, los pobres en espíritu, pues ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos son consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredan la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, dijo Jesús. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Que por la palabra bendita de Dios seamos bendecidos. Mis hermanos, solo quiero plantearles en esto que hemos leído, en la reflexión, en esta serie que hemos venido enseñando por muchos domingos y lo seguiremos haciendo, la vida en el reino de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida en el reino de Dios? Porque el mayor problema que tienen los que vienen a Jesús es no saber qué hacer. Y en la iglesia, cuando les enseñamos o los discipulamos, les enseñamos el cómo hacer ahora.
Porque cada uno de nosotros sale a la vida y se enfrenta a situaciones distintas, realidades distintas, y no sabe a veces cómo reaccionar, cómo responder, cómo actuar, cómo debe ser. La Biblia nos enseña cómo debe ser un hijo de Dios. Y en la vida del reino de Dios, en lo que busca el Señor a través de la bienaventuranza, es que la iglesia sea una iglesia distinta en la tierra. Por eso, el próximo domingo hablaremos de la sal. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy día estamos cerrando este episodio de las bienaventuranzas y el sermón de hoy se llama Una vida diferente. Gloria a Dios. Una vida diferente. Lo que busca el Señor, que nosotros aprendamos a vivir regocijados por encima del problema, por encima del dolor, por encima de la persecución. Seamos capaces de vivir contentos, en paz, que Dios tiene todo bajo control. Eso es lo que busca el Señor cuando nosotros logramos creer en Él. Por eso Jesús dijo, regocíjense. Amén. Hagamos un ejercicio, por favor. Levante su mano derecha. Levántela ahí, por favor. Repita después de mí. Debo regocijarme. Debo regocijarme. Debo alegrarme. ¿Cuál es la razón por qué tenemos que alegrarnos? Porque tengo un galardón grande en los cielos. Tengo un galardón grande en los cielos. Dos cosas que hay que hacer. Debo regocijarme siempre. Y debo alegrarme. Para poder obtener mi galardón. Amén. Amén. Así es la palabra de Dios. Ahí funciona la fe. La fe destruye los obstáculos cuando yo aprendo a subirme en esta ola y entiendo que cosas que yo no puedo hacer, Dios las va a hacer. ¿Cómo las va a hacer? Es problema de Él, no es problema mío. Por eso yo hoy día le he declarado esta verdad, Omar. No es mi problema cómo se solucionan los problemas. Ese es problema de Dios. Lo que yo sé, que Dios lo arregla. Que Dios abre camino. Eso hace Dios. Que Dios restaura al hombre. Que Dios sana al hombre. Que Dios bendice al hombre, a la mujer. Dios hace eso. Esa es una verdad absoluta de parte del Señor. Entonces debemos vivir regocijados. Debemos vivir alegres. Porque nuestro galardón es grande. Que Dios tiene para nosotros en los cielos. Lo primero que quiero instalar bajo esta reflexión que hoy les quiero plantear, una vida diferente, que la bendición muchas veces está condicionada. La bendición de Dios a veces está condicionada. Notemos aquí lo que hemos leído. La Biblia dice, y el Señor nos dice, que hay que alegrarse cuando usted sea insultado, cuando la injusticia aparezca sobre usted, cuando la oposición aparezca sobre usted. Usted debe alegrarse. Ese es el resultado que busca el Señor frente a una situación dura que usted le toque enfrentar. Ahora, cuando usted es pisoteado, es burlado porque usted mismo lo buscó, porque se portó mal, porque a veces hay gente que se porta mal y la gente dice, el canuto, dice la gente, ¿sí o no? ¿Ha escuchado ese término? Mire el evangélico, mire cómo se porta. Entonces, se va a llevar un dolor a usted porque usted lo buscó. No va a encontrar recompensa de parte de Dios porque usted se está portando no en el orden de Dios. Pero cuando usted se está portando en el orden de Dios y llegó al casino a comer allí y usted se sentó al lugar y tuvo un momento de silencio, a lo mejor no se paró y dijo voy a pedir la bendición para todos, no, sino que le dio gracias a Dios por eso. Y ya alguien dice, mire el canuto, ahora es canuto, ¿no? Y lo veíamos antes que era el que armaba las fiestas. Yo conozco su pasado y empieza la gente a decir esas cosas. Y lo empieza a difamar. Usted no diga nada, no diga no, si ahora soy otra persona. No diga nada. Entonces dice el Señor, cuando eres difamado, cuando eres insultado, burlado, dice el Señor que aparece Él para darnos esta tremenda recompensa que habla el Señor que tiene para sus hijos y para sus hijas. Entonces poco mérito tiene, decía Pedro el apóstol, que a uno lo insulten cuando uno ha provocado los insultos. Pero cambia, es muy distinto cuando a lo mejor alguien sufre por causa del reino de Dios, por amar el reino de Dios. No importa. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11. En el capítulo 11, un lindo capítulo que habla de una galería de hombres de fe,
Comienza el libro de Hebreos en el capítulo 11 hablando de la fe, describiendo la fe, y pronto empieza ahí una cantidad de hombres connotados de fe que el escritor los ha dejado plasmado allí y da el deseo de que al final que habla de todo eso, colocar el de nosotros también algún día, que alguien lo colocara, ¿no? De grandes hombres de fe. Y en el versículo 36, versículo 37, habla y dice lo siguiente, que estos hombres experimentaron problemas enormes ellos. Dice que experimentaron vituperios, experimentaron azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errante, dice, por desiertos y montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. Entonces, de modo que no nos podríamos sorprender nosotros de la oposición, sino más bien verla como una confirmación de que hemos pasado a una nueva dimensión. Cuando alguien se mofa de uno que está buscando al Señor o que lo conocieron en la vida antigua, lejos de Dios, pero que hoy día ha rendido la vida a Jesús. A veces hay gente cruel que se burla. Y yo quiero animarle a través de esta palabra que el Señor nos enseña y que Él dice, no tengan ningún cuidado si alguien se mofa de ustedes de esa manera, os persiguen o digan toda de cosa de ustedes, todo mal mintiendo, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lo que busca el Señor, que no nos enojemos frente a esa situación. Lo que Él dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Levante su mano y diga, mi recompensa es grande. De nuevo, diga, mi recompensa es grande. Amén. Lo segundo que quiero instalar es el escenario distinto que aparece aquí en estos grandes hombres que sufrieron tanto por la obra de Dios. La persecución parece a veces colocar a las personas en una posición en la cual lo pierden todo. Por eso a veces la gente vive un evangelio tibio, porque no quisieran a veces perder lo uno ni lo otro. Y cuando están en aflicción, quieren a Jesús. Y cuando ya están bien, buscan sus amigos y sus placeres. Y Jesús en la palabra dice, no me gustas así. Bien eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Así lo dice la Escritura. Entonces a veces la persecución pareciera colocar a las personas en una posición en la cual lo pueden perder todo. En casos extremos, como el apóstol Pablo, quisiera traer a colación a tres hombres grandes de Dios. A Pablo, al apóstol, al diácono Esteban y como también a Pedro. Y a tantos mártires que nos muestra la Escritura y la historia, que murieron de una forma tan horrenda en los circos romanos, en las hogueras, donde los romanos se deleitaban quitándole la vida a los seguidores de Dios, a los seguidores de Jesús. Pero ellos no claudicaron, sino que se sentían dignos de morir por el honor, en el nombre de Jesús, cuando eran quitados y crucificados, apedreados y de tantas maneras horribles que ellos murieron. La persecución podía con ellos terminar la vida, pero no podían terminar ni arrancarles ni matarles la fe, la confianza que ellos tenían en su Señor. El cuerpo se desgastaba, así lo explicó Pablo, el apóstol. Dijo él, el cuerpo, lo externo se desgasta, pero lo interno se renueva cada día. Así debe ser la vida del creyente. De verdad que nos vamos a ir desgastando. Hoy día podemos estar muy vigorosos, pero mañana los años vendrán sobre nosotros si Cristo no ha venido por todos. Nos vamos a desgastar, pero lo importante es cómo está el hombre de adentro, fervoroso, que puede decir amén, puede decir gloria a Dios, que crea las promesas de Dios y que le dirá a alguien, llévame a la iglesia, necesito congregarme. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. A veces vienen estas persecuciones que tienen que ver con la enfermedad y que quiere a veces romper con nuestra fe. Cuando a veces hemos publicado y hemos hablado de un Cristo milagroso, de un Cristo que sana, de un Cristo que provee, y a veces
Nos metemos la mano al bolsillo, no hay ni migas de pan. Pero aunque no haya migas de pan, nada, seguimos creyendo que Dios provee, porque esa es una verdad escritural. La escritura dice, hermano, que el Señor recoge donde no ha esparcido y cosecha donde no ha segado. Bendito sea el nombre de Dios. A veces aparecen esas persecuciones. Hoy día no tenemos una persecución que alguien nos atropelle en la calle, que alguien nos insulte, que alguien nos tire tomates podridos, que alguien vierta algún dispositivo con orina, como ocurría en Valparaíso en aquellos años. Mientras los hermanos predicaban, la gente de los edificios tiraban y vertían esas cosas encima de la gente que predicaba el evangelio. Hoy día no, pero el diablo ha usado otras metodologías para presionarnos, para quitar de nosotros la mirada de lo eterno y que miremos más lo nuestro, cuidemos más lo nuestro y no cuidemos lo que realmente debemos cuidar, nuestra relación con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Miremos este escenario de estos tres hombres, por favor, y quiero ya ir aterrizando esto. De verdad que cuando uno mira las Escrituras, a uno le mueve el alma poderosamente el saber que nosotros hoy día disfrutamos de un evangelio tan dulce, tan agradable, tan bendito de Dios, pero hubieron otros que sufrieron sobremanera por guardar esta fe. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que costó que pudiéramos tener en papel y pudiéramos tener la abundancia de la palabra de Dios, ¿cuánto no costó eso? ¿Cuánto valoramos nosotros hoy día el poder tener una Biblia en casa? 2, 3, 4, 5, no sé cuántas versiones. ¿Cuánto valoramos eso? A mí a veces me pasa un poco, a lo mejor exagero, y yo le digo a mi esposa cuando ocupa mis Biblias, por favor me las cuidas. No le vayas a meter papeles, montones adentro, le digo, porque se va a deformar. Y yo no quiero mi Biblia deformada. Y yo a veces las paso por la vitrina y las observo, las ojeo, y a veces hago cosas que las amo y las abrazo, porque es la palabra de Dios. Y digo, Señor, trata de que esto se pueda meter dentro de mi espíritu para poder enseñarlo a mis hermanos. La bendita voz de Dios, la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos y leemos la Escritura, es el momento más solemne, más santo que debiera ocurrir en cualquier lugar. Ya sea en una congregación, en un lugar abierto, en una casa, donde sea. Es la voz de Dios. Miremos a estos hombres, por favor. Pablo, el diácono Esteban, como Pedro, y los muchos mártires. La fe de ellos no fue derribada ni destruida. Fue tan extremo en una ocasión, Pablo decía a él, ay de mí si no predico el evangelio. Sentía un fervor tan poderoso. Es como el profeta Jeremías cuando él dijo, se creía que no quería ya más predicar, pero dijo, hay un fuego dentro de mí que lo vencía, que había algo más poderoso dentro de él. Y qué lindo es eso cuando alguien dice, tenía tanto deseo de venir a la casa de Dios. Y se le nota porque llegó contento. A lo mejor viene rapidito, viene atrasado, como sea, pero viene contento, tiene tantos deseos de venir a la casa de Dios. Aleluya. Siente que algo Dios quiere hacer en él o por él. Y uno vive en esa expectación. Y Pablo decía, ay de mí si yo no predico el evangelio. Aleluya. Soy capaz de hacerme maldito, decía él, con tal de anunciar el evangelio a otro. Santo es el nombre de Dios. Esteban, un hombre joven, medianamente joven, que muere muy joven él. Este diácono que es elegido para servir a las mesas, dice la Escritura. Un hombre lleno de sabiduría, lleno de Dios, pero que tempranamente le quitaron la vida. Le quitaron la vida a Esteban. Y me conmueve allí cuando él lo expresa. Su historia aparece en el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 7, su historia. Y él dice
en un momento, cuando lo sacan del lugar para ponerlo en el lugar que iban a apedrearlo, dice él, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí cuando a mí me conmueve muchísimo eso, cuando miro la Escritura, porque Dios sabe, hermano, lo que a usted le ocurre aquí en esta tierra. Él sabe. Pareciera que Dios no tuviera control de esto. El mundo sin Cristo dice, ¿dónde está Dios? Dios tiene todo bajo control. Dios sabe que existimos. Dios sabe que hoy día estamos aquí, que cargamos un dolor, una enfermedad, un problema. Él lo sabe y Él desea que aprendamos a confiar en Él. ¿Y sabe lo que ocurre aquí? Esteban está próximo a perder la vida y la Escritura muestra que el bendito Redentor se pone de pie. Y eso me llama mucho la atención. Porque también la Escritura dice que el bendito Redentor está sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero en un conflicto tan poderoso que está ocurriendo aquí, que a uno de sus hijos le van a quitar la vida, que es Esteban, el bendito Redentor se pone de pie. Aleluya. Se pone de pie. Dice Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha del Padre, dice él. Y su voz exclamó diciendo, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Prontamente dice que cayó de rodillas, clamó en alta voz y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo termina también de una forma terrible, tempranamente. No se apodera de él un cáncer o un virus como el que hay hoy día, sino que él le quitan la vida, dice la Escritura y la historia, que él va con sus cadenas, llevado al lugar del banquillo donde lo iban a decapitar. Le cortaron la cabeza y lo pusieron en ese lugar. Y antes de eso, él había escrito y le dijo a su hijo espiritual, el joven Timoteo, le dijo, yo ya terminé mi carrera, le dijo. Yo ya terminé mi carrera. Todo lo que tenía que escribir ya lo escribí. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Por lo demás, dijo él, el juez justo me dará una corona de justicia. Y no solo a mí, dijo él, sino a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre de Dios. Así terminó nuestro apóstol. Y nuestro apóstol Pedro, un hombre tan osado, que siempre en su comienzo con Jesús, él siempre estaba adelantándose a situaciones. Se equivocó, Cristo el Señor lo restauró, lo mandó llamar, lo bendijo Dios, le dio asignaciones extraordinarias, pero sus días finales fueron terribles. Dice que la historia que él le dieron de muerte de una forma terrible, crucificado. Y cuando él entiende que así le van a quitar la vida, él dice, no, yo no soy digno de morir como mi maestro. Así que le dieron vuelta a la cruz y de cabeza hacia abajo, así muere nuestro apóstol. Hombres que no claudicaron, que no rehusaron a seguir pregonando el evangelio hasta regar la tierra con su sangre. Bendito sea Dios. La pregunta que siempre me hago y me he hecho estos días profundamente con este sermón: ¿por qué hoy día somos tan débiles? Si el Cristo de Pablo, el Cristo de Esteban, el Cristo de Pedro es el mismo Cristo de nosotros. ¿Sí o no? Es el mismo Cristo. Y la Escritura y el escritor de los Hebreos dice que el Señor no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. La promesa que le dio a Pablo, le dio a Esteban y le dio a todos, es la misma promesa que nos ha dado a nosotros. Le dijo a sus discípulos, me voy yo a preparar un lugar, dijo, me voy adelante a preparar un lugar para todos a quienes reciban a Jesús como Señor y Salvador. Y ese lugar es para todos los hijos de Dios.
un lugar preparado que Jesús ya tiene para todos nosotros. Entonces es una promesa para todos, tanto para los que estuvieron con Jesús como a los que hoy día profesamos la fe de Jesús. Pero el por qué hoy día somos tan débiles. Quisiera cerrar esta reflexión de esta noche basado en esta serie que hemos venido hablando, la vida en el reino, pero una vida diferente. ¿Por qué somos tan débiles? Si el mismo espíritu que gobernaba y guiaba a Esteban, guiaba a Pablo, guiaba a Pedro, está en nosotros. ¿Por qué a veces al primer obstáculo que obtenemos en la vida, lo primero que hacemos es, decimos nosotros, ya no voy más a la iglesia? El Señor no nos respondió algo, no, ya no creo en Dios. Como que Dios está obligado a respondernos todas las cosas que nosotros pedimos. Y me gusta un pasaje bíblico de un hombre que se acercó a Jesús. Un hombre leproso. Estaba destinado a morir lejos y fuera de su familia. Ese era su destino. No había remedio. No había cura para la lepra. Y él, cuando escuchó de Jesús, se acercó y le gritó: si quieres, puedes limpiarme. Aleluya. Si quieres, puedes limpiarme. Eso fue todo lo que le dijo. ¿Y sabe lo que respondió Jesús? Quiero, dijo Jesús. Dice que se acercó y va encima, lo tocó y le dijo: sé limpio. Y a veces las personas que vienen a Jesús se dicen llamar hijos de Dios, se dicen llamar discípulos de Jesús, y si Jesús no responde algo, es como que quieren tomar a Jesús y estrangularlo. Gloria a Dios. Viven un pequeño problema al interior, porque siempre en las congregaciones hay dificultades, hay roces, es parte de la vida. De repente alguien no lo saluda por una cosa que no lo vio, y va muy apurado, por una distracción. El otro se incomodó y dice: no, ahí ya no me quieren, me voy. No hay amor. Pequeñeces. Y cuando yo veo a Pablo y veo a Esteban, que le quitan la vida, ¿por qué? Porque estaba hablando de su Señor. Y él va encima, tiene un corazón tan perdonador, y que le dice al Padre que no le tome en cuenta lo que ellos están haciendo. Me ocurre a mí, le digo: Señor, envía fuego y consúmelos a todos. Pero Esteban dice: perdónale, porque no saben lo que están haciendo, están cegados. El príncipe de este mundo los tiene cegados. Dios demanda que seamos una iglesia diferente. En la vida, hermanos, escúcheme bien, vamos a encontrar momentos duros, momentos de decepciones. La gente nos va a decepcionar, líderes nos van a decepcionar. Puede gente traicionarnos, que a lo mejor nosotros hemos confiado, hemos abierto nuestro corazón y ellos nos traicionan. Pero ni con eso debemos abandonar a Jesús, porque Él nunca nos decepciona. Él nunca va a voltear su mirada, sino que al contrario, siempre Él va a acercarnos y va a perdonarnos, y nos va a dar una vez, otra vez, otra vez y otra vez las oportunidades que sean necesarias. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué ocurre eso? Tan rápidos que somos, nos enojamos y decimos: no vamos a la iglesia. Aleluya. Amén. Hermanos, tenemos que saber en quién hemos creído. Cuando usted sabe en quién ha creído, dirá como el apóstol: ni lo alto, ni lo bajo, lo profundo, ni escarnio, ni tribulación, nada me apartarán del amor de Dios. Nada. Que me saluden, que me abracen, no importa. Más me importa que me abrace el que me pagó por mí,
el que me compró, el que me perdonó y el que me inscribió en el libro de la vida. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. De eso demanda el Señor, que seamos una iglesia diferente, familias distintas. Y animemos a aquellos que a veces son débiles. ¿Qué le pasa? No, dicen algunos, está con las alas mojadas, usan esos términos. No sé qué significa eso, ¿no? Alas mojadas, estoy decaído, estoy triste. ¿Por qué está triste? No, es que no me saluda. Y algunos con rodeo buscan cosas y no dicen nunca la verdad. Y uno a veces logra discernir qué es la verdad, lo que les ocurre. Es una piedrecilla pequeña en el zapato que les molesta. ¿Sabe lo que hay que hacer? Sacársela nomás y seguir caminando en pos de Cristo. Así que los animo, hermanos lindos. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? La vida es linda, el evangelio es precioso, el evangelio dignifica la vida del hombre y de la mujer. Eso hace. Así que si algún momento le toca pasar por el valle de la sombra, aguante. Si en algún momento está en el crisol, aguante, por favor, aguante nomás, aguante ahí. Dijo Job, me probará Dios, pero saldré al otro lado como oro. Como oro saldré. Hay dificultades en la vida, pero el Señor siempre va a estar ayudándonos. No hay más peso que pueda venir sobre nosotros que no podamos soportar. Démosle gracias al Señor, por favor. Puestos en pie, por favor. Estamos llamados a ser gente distinta, diferente. Amadores de Jesús. Amadores de sus dichos con toda fuerza. Padre, gracias por regalarnos esta tarde y noche, donde está cayendo la noche, Señor, para despedir este día que usted nos ha dado, Señor. Gracias, porque de muy temprano hemos podido estar en sus quehaceres, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy están aquí presentes, por la familia representada, por la valentía de ellos de poder venir a tu casa. Te pido por aquellos ausentes, Señor, que han estado un poco complicados de salud. Ayúdalos, bendícelos, Padre. Por favor, fortalece la fe de cada uno de ellos, Señor. Que al salir de ese estado salgan más fornidos, más vigorosos en usted, reconociendo que es usted el que nos ayuda a pasar las dificultades de esta vida, y con eso, cuando usted se hace presente, entonces las dificultades se disipan, son más llevaderas, Señor. Te pido bendición por todo y cada uno de mis hermanos, y en especial los que hoy han estado aquí presentes, Padre. Tu favor esté con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.